Bendiciones para cada uno de nuestros queridos oyentes o los que me miran por el canal de YouTube. Estamos aquí verdaderamente en la continuación de un tema fascinante, donde podemos comprobar que la Biblia es una unidad perfecta. Todo lo que está en la Biblia tiene una convergencia hermosa y perfecta en lo que es el libro de Apocalipsis. Y todo lo que está escrito en la Biblia está hecho para los que hemos de enfrentar el conflicto final. De esa suerte estamos con un tema, los tres Elías. Hemos visto hemos partido de que hay tres Elías y los estamos tratando de estudiar, analizar y ver qué nos corresponde de ese mensaje. Así es que bienvenidos todos a este estudio fascinante. Espero que estén con su hoja, con su lápiz, con su papel, con su Biblia y anotando todas las citas que estamos dando para que ustedes puedan ver qué fascinante es la Biblia y no solo la Biblia, el dador de la Biblia. Así es que vamos a orar, acompáñenme para que Dios nos pueda capacitar, orientar, dirigir a los mejores resultados de su palabra en nosotros. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, no podemos más que alabar y glorificar tu nombre por la perfección de tu carácter, por lo glorioso de tu carácter. Gracias, eterno Dios, porque en la tragedia humana del pecado jamás nos dejaste solos. Siempre tuviste mensaje para tu pueblo, para el mundo, para el ser humano. Gracias porque al escudriñar tu palabra, admiramos en ella tu perfección. ¿Cómo es posible que miles de años atrás, cada cosa que ocurrió es para poder nosotros aprender a todos los que estamos en el fin de los tiempos? Queremos, Señor, con humildad de espíritu, suplicar que tú nos guíes a toda verdad, a toda esperanza, que nos guíes para poder ir a Jesús con urgencia antes de que sea demasiado tarde. Quédate con nosotros, danos esa luz que proviene de tu Santo Espíritu para que nuestras mentes brillen y puedan comprender con frescura tu palabra y puedan alimentarnos y darnos ánimo y darnos esperanza. En tus benditas manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Partimos de un pasaje de la Biblia que es el último pasaje de el canon bíblico del Antiguo Testamento. Consideramos que estamos ubicados en este pasaje. ¿Dónde está nuestro lugar al final del tiempo? Vamos a ir tratando de recordar el pasaje original que nos llevó a estudiar los tres Elías. Malaquías 4:1. Viene el día ardiente como un horno. Esto se referirá a la primera venida de Jesús o a la segunda venida de Jesús. Y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Obviamente esto no se refiere a la primera venida de Jesús. Luego dice, pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad,
y saldréis y saltaréis como como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo haga esto, dice el Señor Todopoderoso. El contexto es destrucción del pecado, purificación de esta tierra. Pero antes de eso, miren lo que él dice. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes que para todo Israel. Moisés. Mirad, yo os envío al profeta Elías. Aquí es donde aquí es donde empieza la base de nuestro estudio. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Antes de eso tiene que aparecer un Elías. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esto es una reforma. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. Bueno, lo curioso de esto, si es que podemos llamarle curioso, en la Biblia no hay casualidades ni curiosidades. En la Biblia hay un plan perfecto de redención para la raza humana. Y de allí es que nosotros tenemos que partir. No hay casualidades. De lo contrario diríamos, ¿qué cosa más extraña? Dijimos ayer que cuando Malaquías escribe Malaquías, lo hace en el año 425 antes de Cristo, pero el Elías vivió 853 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo es que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová? ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere? ¿Cuál Elías es? Si ya el Elías del Antiguo Testamento, como estudiamos en el primer tema, en el tema anterior a este, ya Elías está en el cielo, fue arrebatado, no vio la muerte. Vimos su vida, su ministerio. ¿Y cómo es que dice, he aquí yo les envío a Elías? ¿Será que lo va a mandar desde el cielo otra vez? Porque muerto no está, está en algún punto del cielo. Ahora, lo interesante es que dice que este va a preparar el camino. Va a ser va a ser un ministerio de reparar lo que está dañado. Entonces empezamos a estudiar al primer Elías, el Elías del Antiguo Testamento. Tremendo lo que aprendimos en el tema anterior. Pero ¿sabían ustedes que hay un segundo Elías? ¿Y qué tienen que ver el primero y el segundo Elías con un tercer Elías? ¿Y cuándo es? ¿Y cómo es? ¿Y quién es ese tercer Elías? Es ahí donde tiene que culminar nuestro estudio. Vamos a estudiar el segundo Elías. Y para eso vamos a ir a la Biblia y solo la Biblia. ¿Verdad? Por ahora vamos a sembrar la base bíblica. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 6. Mateo 4, versículo 1 al 6. Y yo quiero que no se me vayan a distraer, que estén pendientes, porque aquí tenemos que entender el segundo Elías. Vamos, 4:1.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4, del 1 al 6. No. Marcos, perdonen hermanos, disculpen. Marcos capítulo 9, 11 al 13. Allí, perdonen hermanos. Marcos capítulo 9, del 11 al 13. Marcos 9, del 11 al 13. Y la palabra dice, ahora sí. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Como acuérdense que los judíos en el tiempo de Jesús, la escritura era el Antiguo Testamento. Y lo que acabamos de leer en Malaquías, que era el último libro del Antiguo Testamento, pues termina diciendo que Elías había de venir. Y vienen algunos y le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? O sea, ellos conocían esa profecía. Él les respondió, Jesús dice, a la verdad Elías vendrá primero. Es cierto. ¿Primero de qué? Primero del Mesías. El primero que iba a aparecer antes de que apareciera el ministerio, Jesús en su ministerio, era el Elías que estaba predicho en el Antiguo Testamento. A la verdad Elías vendrá primero a restaurar todas las cosas. Se dan cuenta que se refiere al pasaje de Malaquías. Y luego dice a restaurar todas las cosas. Pero ¿no está escrito que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Habían profecías sobre el Elías que había de venir y Jesús, el que había de padecer. El 13. Sin embargo, os digo que Elías ya vino. ¿Quién es este Elías que Jesús dice ya vino antes que mí? ¿Quién es? Sin embargo, os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿A qué Elías se refiere que hicieron lo que quisieron con él? Ahora vamos a ir descubriendo este segundo Elías. Ahora nos vamos, ahora sí, a Mateo capítulo 17. Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo 17, 10 al 13. 17, 10 al 13. Tenemos que buscar quién es este nuevo Elías que había que venir antes del Señor. 17:10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora viene el 13. Ojo con esto. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Quién era este segundo Elías? Porque el primero ya estaba en el cielo. Pero la profecía ya en Malaquías decía que iba a venir Elías y que iba a restaurar todo. Y Jesús les dice, pero si Elías ya vino, hicieron todo lo que quisieron, hasta le cortaron la cabeza, lo metieron a la cárcel, le cortaron la cabeza, hicieron lo que quisieron con él. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba
de Juan el Bautista. Aquí es la Biblia la que está identificando a este segundo Elías. De tal manera que el personaje aquí que se refiere al segundo Elías realmente era Juan el Bautista. Y vamos ahora a empezar a estudiar la vida, al personaje Juan el Bautista, entre otros, de tal manera que podamos entender de qué se trata de quién se trata el segundo Elías. Mateo 11, 10 al 13, ya lo vimos. Quiero que vayan a Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, del 7 en adelante. Mateo capítulo 7, del 11 en adelante. Y la palabra de Dios dice, realmente vamos a leer hasta el 14. Leamos este pasaje para que veamos, y si nos quedó duda de quién era este segundo Elías, pues ahora lo vamos a confirmar aún más. 11:7, Mateo. Cuando ellos se fueron, Jesús empezó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de ropa delicada? Como queriendo decir, Juan era un ser insignificante entre los hombres, porque él no vestía cosas finas. Su atuendo era exactamente igual que el atuendo del primer Elías. Los que llevan vestidos delicados en la casa de los reyes están. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que sí, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero ante tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos requiere esfuerzo y los esforzados lo alcanzan. O sea que el evangelio no es nomás de creer, hermanos. Todos los profetas a la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlos, él es el Elías que había de venir. ¡Wow! O sea, aquí Jesús mismo nuevamente. Allá los discípulos dijeron, es Elías, se refiere a Juan el Bautista. Pero en esta ocasión es Jesús el que dice, y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. ¿Se dan cuenta? El que tiene oídos, que oiga. O sea que no estamos perdidos. Este es el segundo Elías. Bíblicamente comprobado, proféticamente comprobado. Los discípulos lo dijeron, y ahora la autoridad máxima dice, Juan era el Elías que había de venir. Pero les voy a dejar una incógnita, que podríamos decir, algo como para motivarlos. Acuérdense que Malaquías dice, aquí viene el día grande y terrible de Jehová, donde todo será estopa, todo será quemado. Pero cuando Juan el Bautista aparece en escena, no fue el gran día de Jehová tal como lo describe Malaquías.
donde había que venir Elías. O sea que esta profecía de Malaquías tiene 3 cumplimientos. Porque allá Elías es Elías. Este Elías prepara el camino del Señor. Y los Elías del fin del tiempo, de igual manera, prepararán el camino del Señor. Harán grandes en su actuar, van a motivar a grandes reformas. Pero bueno, ya aquí prácticamente no hay duda. El segundo Elías, Jesús lo determina, es Juan el Bautista. Personaje. Yo aconsejo que lean la vida de Juan el Bautista en el deseado de todas las gentes. Está todo el ministerio de Juan el Bautista con detalles súper lindos, hermosos, que uno se goza al ver la vida de este hombre. Ahora yo voy a hacer un pequeño resumen del deseado de todas las gentes en cuanto a la vida y al ministerio de Juan el Bautista. Nacimiento profetizado siglos antes. Dijo, he aquí yo envío a mi mensajero que preparará. Eso lo dijeron siglos atrás. Su nacimiento fue milagroso. Acuérdense que Elizabeth era estéril y su esposo, pues a él se le fue anunciado el nacimiento por el ángel Gabriel, el mismo que le anunció a María que iba a tener un hijo, al Hijo de Dios. O sea que no fue cualquier personaje. Su nombre Juan fue acuñado por el mismo Dios. Dios le puso Juan. Su alimentación era una alimentación natural, liberada de todas las cosas de ese ambiente. Él creció en el campo. Entonces los discípulos, dice, entendieron. Cuando se empieza a describir su alimentación, su obra, fue una obra intrépida, hermanos, igual que el Elías de antaño. No tuvieron temor. Elías se jugó la vida y el Elías del tiempo del fin será de la misma calidad, hermanos. Su obra, todo fue predicho. En Lucas 1:15 todo estaba predicho. Será grande delante de Dios. Y miren cómo Jesús se expresó de él, ¿verdad? Entre los nacidos de mujer no ha habido otro profeta más alto. Dice, su misión será delante del Señor. Su misión estaba dicha en Lucas 1:19. Iba a ir adelante del Señor, preparando el camino. El éxito de su misión estaba garantizada. Pero, aunque aparentemente fracasó, porque le cortaron nada más la cabeza, hermanos. ¿Fracasó él en su misión? No, jamás. Fue un destino igual, no exactamente igual como Elías de antaño. Aquel no vio la muerte, este sí vio la muerte. Ahora, con todo esto como premisa, ahora vamos a analizar un poco el marco histórico. Y ustedes van a ver, mire, comparen el marco histórico donde le tocó actuar y jugárselas todas Juan el Bautista, compárenlo con el marco histórico de que le tocó vivir a Elías del Antiguo Testamento. Y hagan un fuerte ejercicio y compárenlo con el momento histórico y profético y terrible con que los Elías modernos
tienen que actuar dentro del pueblo de Dios de ahora mismo. Vayan haciendo esa comparación. Vamos al marco histórico. 500 años después que Gabriel había dado a conocer el período profético que había de donde se estaba diciendo cuándo iba a nacer el Mesías, 500 años antes de Jesús, Gabriel anunció a través de la profecía de los 2300 días cuándo iba a nacer Jesús. Y un poquito antes es que nace Juan. Ahora, había de conocerse el nacimiento de Jesús, pero había algo y alguien que iba a ir antes que Jesús en su ministerio. Anunciado por Isaías en el año 680 a.C., en Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. O sea, imagínense, 680 años antes de Cristo ya estaba profetizado el ministerio de Juan el Bautista, el segundo Elías, que había de venir según Malaquías. En el deseado de todas las gentes, en la página 75, encontramos, he resumido algunos datos sobre cómo le tocó lidiar a Juan el Bautista con la apostasía del pueblo de Dios en su época. Dice, desde la página 75 en adelante: en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo, a la ostentación, se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales. Y hermano, aquí está hablando del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios ya en los días de Jesús prácticamente. Dice, los placeres sensuales, los banquetes, las borracheras, estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Imagínense, ¿no está así la iglesia, hermanos? No está la iglesia ya nada se ataca el pecado dentro de la iglesia. Educado en el desierto. En la escuela de los rabinos se hubiera echado a perder. Dios lo instruyó en la naturaleza. Para todos aquellos que creen que irse al campo, eso es algo terrible, de locura, es extremismo. Tanto el Elías del Antiguo Testamento como el Elías del Nuevo Testamento, el segundo Elías, fueron educados en la naturaleza, en los lugares desolados. ¿A dónde será educado el Elías del tiempo del fin? Estudiaba las profecías. Imagínense, no porque se le enseñaran los rabinos. Dios dijo, no, se va a educar allá en el desierto. Porque si va a la escuela de los rabinos, va a parar igual que ellos, perdidos. Actitud, dice en la página 79. Miren lo que sentía Juan el Bautista, era exactamente lo que sentía Elías del Antiguo Testamento, y es lo que tienen que sentir los Elías modernos en el tiempo del fin. Miren, página 79. Veía que los hijos de su pueblo
estaban engañados. ¿Cómo están los laodicenses? Metidos en las iglesias. Y yo no digo que es malo ir a la iglesia, pero están metidos creyendo que eso es todo. Estaban engañados, satisfechos y adormecidos en sus pecados. Porque sus líderes no atacan el pecado, y los diezmos, y si se enojan, por lo menos que den los diezmos. Hermanos, es una situación bien delicada. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. Elías le carcomía aquel pesar de ver al pueblo de Dios lleno de pecado, de borracheras, de lujos. Dice, anhelaba incitarlos a vivir más santamente. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. Que por amor a las almas se van a ir. Hermano, ¿y de qué sirve que las tenga ahí y estén perdidas creyéndose salvos? Nada mensajes de paz para arrullar a una seguridad fatal a los que no están santificados. Miren, los muchos ministros ancianos de iglesia predican cualquier cosa, menos atacan el pecado. Ellos dicen por amor a las almas, se van a ofender, se van a ir de la iglesia va a quedar sola. Por amor, hermanos, si realmente tuviéramos amor por las almas, debemos predicar lo que tenemos que predicar. El que va a despertar y va a salvarse. Y el que no, nunca estuvo interesado en su salvación. Así es que no digamos que por amor a las almas que no se ataca el pecado, porque eso es por amor a mi comodidad, para yo no tener confrontaciones con nadie. Eso es porque yo no quiero tener problemas, pero no digamos que es por amor a las almas. Arrullar, dice, en una seguridad fatal a los que no están santificados. Esta era la situación en el caso de Elías. Bueno, ahora, elementos del mensaje de Juan el Bautista, el segundo Elías. ¿Se acuerda que vimos los elementos del mensaje en el caso de Elías de Antiguo Testamento? Veamos si tienen los mismos componentes el mensaje de Elías del Antiguo Testamento y el mensaje de el Elías del Nuevo Testamento. Vamos a ver. En primer lugar, Elías predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al predicar Juan el Bautista, sobre el arrepentimiento, definitivamente tenía que predicar sobre la ley de Dios, porque es la ley de Dios la que nos confronta nuestra situación de pecado. ¿Necesita el pueblo adventista hoy en día arrepentirse, hermanos? ¿Necesitamos sentir dolor por el pecado, los adventistas? ¿Hemos transgredido la ley de Dios, los adventistas? ¿Se puede predicar arrepentimiento sin predicar de la ley de Dios? En el deseado de todas las gentes, en la página 104, deseado de todas las gentes, página 104, dice: Juan magnificaba la ley y señalaba el pecado, pero también señalaba al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ley y gracia. ¿No fue el mismo mensaje de Juan, del Elías del Antiguo Testamento? Señaló la apostasía, atacó la apostasía, pero daba a conocer el bálsamo de Galaad, Cristo Jesús.
la solución al problema. Predicaba arrepentimiento y reforma, justificación por la fe, pero santificación que es obediencia. Eran, según Mateo 5, 6 y 7, eran bautizados confesando sus pecados. Llevaba al reconocimiento de que Jesús era su única salvación para liberarlos del pecado y a través de Jesús hacer una obra de reforma en sus vidas. Esa reforma es producto de la santificación. Santificación. El mensaje no era del todo fácil. Santificación, generación de víboras. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje era fuerte. Yo creo que si tanto Elías como Juan el Bautista se pusieran a predicar en las iglesias adventistas de hoy en día, les cerrarían las entradas, hermanos. Les cerrarían los púlpitos. Le negarían el derecho a predicar. Porque así se lo están negando a todos aquellos personas que Dios levanta para predicar y atacar el pecado dentro de la iglesia. Es lo mismo. Según Mateo 3:10 dice, predicaba un mensaje de zarandeo. ¿Se acuerdan que también lo predicó un mensaje de zarandeo Elías? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Divídanse aquí. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan. Siempre una separación. Un mensaje de zarandeo. Lo mismo le tocó predicar a Juan el Bautista en su época. Dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ya también el hacha está puesta. También él predicó y dijo, ya el aventador está en la mano del Señor. El aventador es para zarandear, para sacar la basura, y limpiará su era. O sea, el mensaje de Elías era un mensaje de justificación, de santificación, un mensaje de reforma, un mensaje también de zarandeo. Ahora, el pueblo de Dios tiene que predicar esos mismos mensajes hoy en día. Como dice Romanos, pero ahora, liberados del pecado, eso se llama justificación, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, la salvación no solo se queda en la justificación por la fe, donde Jesús me ama, me perdona y no se acuerda más de mis pecados. Y me dice, andate, hijita, y no te preocupes por la ley. No, hay que dar frutos de santificación. Y como fin, la vida eterna, glorificación. El mensaje de justificación y de santificación van juntos, no pueden ser separados. Y Jesús lo dijo en Juan 15:8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos de Cristo? Tenemos que dar frutos de santificación. Tenemos que dar a conocer que hemos sido justificados por la gracia de Jesús. Y por eso estoy en armonía con la ley de Dios. No hay contradicción ahí. Muchos quieren divorciar la justificación de la santificación. Basta creer, no se preocupen, ¿verdad? No, mundanalidad y todo eso no. Lo importante es el corazón. Muchos quieren divorciar esos conceptos. ¿Qué es santidad? Es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo produce en el ser humano frutos de obediencia, o sea, produce
el carácter de Jesús. Juan predicaba que ni la justicia ni la santificación eran producto del ser humano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él bautizará, dijo él, en el Espíritu Santo y fuego. Cristo fue el centro de su mensaje. Él decía cuando él empezó a perder discípulos, porque los discípulos que él preparó se fueron con Jesús a seguirlo, ¿verdad? Y le dijeron, mira, está llevando discípulos tras sí. ¿Saben qué dijo? Me encanta esta parte. A él conviene crecer y a mí menguar. Ningún ser humano, ningún Elías, ni el pasado, ni el presente, ni el Elías del tiempo del fin, se echará gloria sobre sí. Es que yo bauticé tantos. Es que aquí, ¿verdad? Yo fundé tal iglesia. Es que, hermanos, a él conviene crecer y a mí menguar. Frutos de arrepentimiento, reforma. Si realmente yo estoy convertida y bautizada con el Espíritu Santo, frutos de arrepentimiento. En Lucas 3, 9 al 14 dice, ¿qué haremos? Cuando oían esas predicaciones poderosas, todo el mundo decía y preguntaba, ¿qué haremos? Y él respondía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Fuera egoísmo. El que tiene de comer, haga lo mismo. Fuera pensar, no podemos pensar en nosotros mismos. A los publicanos les decía, no cobréis más de lo que tenéis ordenado. A los soldados les decía, no extorsionéis a nadie, ni calumniéis, contestaos con vuestro salario. Miren todo lo que él decía, ¿verdad? Era como podíamos decir, no puede haber alguien que se bautice sin dar muestras de arrepentimiento, hermanos. Esta es la parte que nosotros debemos comprender. Esta es la parte que nosotros debemos exaltar. No puede haber, el pueblo de Dios está tan acostumbrado a bañar gente que los números son los que cuentan. Después la gente sigue en su andar mundano, porque no esperamos ver frutos de arrepentimiento. ¿Por qué necesitamos ser justificados ¿Por qué necesitamos la justicia de Cristo? Porque sin la justicia de Cristo no puede darse la transformación y la conversión legítima. Hay que hacer entender que es Jesús el que obra, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan decía, como les dije, Mateo 3:12 y en Lucas 17 también dice, ya el aventador está en su mano para limpiar su era. Juntará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. O sea, el mensaje era completo. El proceso de separación, la hora de su juicio ha llegado. Nosotros estamos en el propio zarandeo, hermanos. Solo aferrados a Dios no seremos aventados. Pero estos mensajes hay que darlos a la iglesia para que puedan reaccionar. Los enemigos de Elías. Ya vimos el mensaje de Elías. Los mismos componentes del mensaje del primer Elías. Ahora vamos a ver los enemigos del Elías segundo, de Juan el Bautista, en tiempo de Jesús. Bueno, según Lucas 1:17 dice, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia,
de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, no era fácil el mensaje de dar de Elías y de Juan el Bautista. Y también en el tiempo del fin, para los Elías modernos, no solo serán tomados como disidentes, herejes, contrarios a la obra, fanáticos, alarmistas. Hermanos, según lo que yo veo, como vamos a ver al final, no será fácil enfrentar la situación, así como no fue fácil para Juan el Bautista, para Elías, tampoco para los Elías del tiempo del fin. Enemigos. Cada vez que Elías aparece en la escena, se levantan y surgen sus enemigos. Allá fue el rey Acab representando al poder civil, una mujer, Jezabel, que manejaba la religión y manejaba al poder civil. El poder civil hacía lo que la mujer decía. Y los falsos profetas de Baal, que comían a la mesa de Jezabel, ya dentro del pueblo de Dios, acordémonos. Ahora, los enemigos de Juan el Bautista. Hagamos una comparación. Vamos a ver. Enemigos de Elías, ya sabemos Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Los enemigos de Juan. El rey Herodes. ¿Se repite la historia? Aquí hay un rey. Y vamos a ver que nada en la Biblia es por casualidad. Metámonos eso en nuestro cerebrito. Herodes. Según Mateo 6:18, dice, porque Juan había dicho a Herodes, no es lícito tomar la esposa de tu hermano. No es lícito. ¡Ja! ¿Para qué fue esto, hermanos? Y acuérdense que en Apocalipsis hay una mujer ramera que fornica con los reyes de toda la tierra. Es que las historias se repiten. Nada en la Biblia está escrito por casualidad, hermanos. Nada. Dice Mateo 6:17. Porque el mismo Herodes había mandado a prender a Juan y lo había encarcelado a causa de Herodías, una mujer, esposa de su hermano Felipe, con el que él se había casado. Es que aquí está el asunto. Una mujer fornicaria había abandonado a su esposo original, hermano de Herodes, y se había ido a meter ilícitamente con Herodes. Por eso Juan denunció ese pecado. Pero esta mujer lo buscaba. Nadie podía, ella era la que manejaba a Herodes. La misma historia de Elías anterior. Herodías era mujer de Felipe y mantenía una relación ilícita con el poder civil, adúltera, fornicaria, odiaba a Juan, porque Juan tuvo la osadía de señalar su pecado. Juan predica parejo, hermanos, no predica para no tener problemas como muchos dirigentes hoy en día. Muchos no señalan el pecado, la inmoralidad, no señalan la mundanalidad, no señalan nada para ser bien vistos porque ellos se aman mucho a sí mismos. Juan no. Directo, algunas veces nos ensañamos con los pecados de los hermanos pobres, pero cuando llega un acaudalado, dejamos pasar los pecados, porque estos pueden darnos ayudas para la iglesia, buenos diezmos, buenas ofrendas. ¡Qué terrible! Juan no era así. El segundo Elías, igual que el primero, no era así.
Profetas y Reyes, si ustedes quieren leer lectura adicional, leer Profetas y Reyes, páginas 102 y 103. Yo voy a leerlo, no importa un poquito del tiempo, pero lo voy a leer porque me interesa que vean, porque tanto Elías como Elías del Antiguo Testamento como el Elías del Nuevo Testamento, que es Juan, están simbolizando a los Elías del tiempo del fin. Y las historias se van a repetir. Mire lo que dice en Profetas y Reyes. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. Para aquellos que digan que no hay que ofender, es que el pecado, hermano, mire, el pecado, si no se dice, entonces se otorga. Porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros. Ay, no, es tan fanático, ay, demasiado, solo habla del fin. Ay, queremos hablar de paz, de que estamos bien, de que el otro año va a ser mejor. ¿Cómo se va a predicar eso, hermanos? Si eso ya quedó en la historia, ya nada va a volver a ser como antes. Estamos ahorita en una etapa de la humanidad en que se desataron las situaciones y nada va a volver a ser como antes. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Sí, está bien difícil, ¿verdad? Pues sí, pero Dios estará con nosotros, ¿verdad? Ay, hermanos. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Lucas 3:7. ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías? ¿Por qué no se quedó callado? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo que hablar así tan severamente? Diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano. El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad. ¿Estaríamos dispuestos algunos Elías modernos a correr la misma suerte por declarar los pecados de Babilonia? ¿Por qué no había él seguido por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? ¿Se dan cuenta, hermanos, que muchos no predican estas verdades por no caer mal? Porque no les quiten su puesto de anciano, porque no le digan que es un fanático, alarmista, disidente y todo lo demás. Tú eres aquel. Segunda de Samuel 12:17. Natán. A David ya se le había olvidado que había agarrado a la mujer de su prójimo, que lo había mandado al frente de batalla, que lo había matado. Ya se le había olvidado, como a muchos se nos olvida el pecado y creemos que porque ya se nos olvidó a nosotros, también a Dios se le olvidó. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y se lo dijo con fuerza, hermanos. ¿Logró Natán hacer conciencia en David? Sí. Logró hacer conciencia. Bueno, los mensajeros de Dios no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin frutos. Nuestro deber es predicar. Lo que ocurra con la predicación ya es cuestión de cada uno y de Dios. Si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación,
de su deseo de agradar a los hombres, que los induce a suprimir la verdad tal cual. Tenemos que escoger a los que Dios nos ha permitido o nos da un don para predicar, hermanos. Debemos servir a Dios y no a nuestra comodidad y al buen agrado de los demás. La persona que es de Dios, cuando oiga los mensajes finales, va a reaccionar y va a venir a la salvación. Los que nunca les interesó la salvación y tenían una apariencia de religión, nunca van a regresar. Así usted los apapache, los adule, los trate con la mejor manera. Los ministros que procuran, oigan esto, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado paz, deberían humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Esa es la razón por la cual muchos no predican como deben de predicar. Así llámense laicos, así llámense dirigentes locales, así llámense ministros, dirigentes a niveles altos. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse sus resultados desagradables que pueda tener el hablar con claridad. Dios, mire qué tremendo esto. Dios llama a hombres como Elías, como Natán, como Juan el Bautista, hombres que darán el mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra el mismo diablo. Y no van a ceder. Bueno, hermanos, aquí está. Juan tenía de enemigo al rey, poder civil. A Herodías, una mujer que lo manejaba, una mujer ramera, adúltera, fornicaria, que pedía su cabeza. Y aquí surge, dice, algunas veces nos engañamos con los pecados de los hermanos pobres. Eso ya lo leí. Y hermanos, debemos ser parejos. Ahora, por eso Herodías odiaba a Juan. En Marcos 6:19, por eso Herodías odiaba a Juan y deseaba matarlo y no podía, buscaba el momento y no podía. ¿No fue lo mismo que Jezabel quería matar a Elías? Es lo mismo. Ahora surge el tercer elemento de los enemigos. La hija de Herodías. La hija de Herodías. Esto se encuentra en Marcos 6, 21 al 29. Dice que la hija, al servicio de la madre, pide la cabeza de Juan el Bautista. Pide la cabeza. Resulta que Herodes mandó a hacer una gran fiesta de orgías, de borrachera, de todo esto. Y la hija de Herodías se vistió de tal manera que se puso a bailarle al rey. El rey enloquecido estaba bien borracho. El rey enloquecido le dijo ante la belleza de la muchacha, del baile que hizo enfrente de él, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Pide lo que quieras. Y era un rey y no podía faltar a su promesa. Entonces vino la muchacha y se fue donde la mamá
fornicaria, madre de las rameras, dice Apocalipsis, va y le dijo, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y aquí aprovechó. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y ni tarda ni perezosa la muchacha le fue a decir, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se fue de espaldas, porque sabían ustedes que a pesar de todo, Herodes, a pesar de que tenía encarcelado a Juan, pero simpatizaba con la predicación de Juan. Entonces la hija, que era prostituta, acuérdense que en Apocalipsis 17 hay una mujer ramera y dice que es la madre de las rameras, o sea, tiene hijas. La hija prostituta, igual que la madre, la muchacha decía lo que la madre quería. Ella le preguntó a la mamá y la mamá le contestó lo que quería. Y en ese mismo instante fueron y cortaron la cabeza de Juan el Bautista. Y la trajeron en una bandeja. ¡Qué espectáculo, hermanos! ¡Qué espectáculo! Yo aquí tengo en el deseado de todas las gentes, habla sobre Juan el Bautista. Yo me conmuevo en pensar en esto, ¿verdad? Y voy a decir algo. Elías del Antiguo Testamento, hermanos. Representa a aquellos Elías del tiempo del fin, que van a ser perseguidos, van a testificar y van a ser sellados para no ver la muerte hasta la segunda venida de Jesús. Sean levantados sin ver la muerte. Van a predicar igual que ellos, pero van a ser protegidos. Juan el Bautista representa a aquellos Elías del tiempo del fin, que por testificar por la verdad, antes del cierre de la gracia, ofrecerán sus vidas por la verdad y por vindicar el nombre de Jesús. Está muy claro. ¿Cómo puedo decir yo que eso es así? ¿En base a qué? Vayan por favor conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo 24, 7 en adelante. Estamos nosotros en este momento histórico, profético. Jesús no nos engaña. Jesús nos dice la verdad. ¿Quiénes vamos a ser sellados para ser parte de los 144,000 que no van a ver la muerte, aunque van a pasar por todo lo que tienen que pasar? Pero hay unos que van a ser usados por el Espíritu Santo para martirio. Lean conmigo, por favor, y vean que no es invención mía. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto ya comenzó, estamos aquí y no hay vuelta atrás, porque los dolores a la mujer en parto, en trabajo de parto, no se le quitan, al contrario, se van aumentando. Hay de aquellos adventistas que todavía dicen que esto va a mejorar. Pero bueno, sigamos. Entonces, cuando esto ya haya comenzado, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos. De aquí, hermanos, a ley dominical habrán mártires. Habrán mártires. Después que se cierre la gracia, ya no hay mártires. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos,
y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros, familiares, hermanos adventistas de antes. Se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. No, todo está bien, no. Esto es escándalo, eso es fanatismo. Todo. Hay profetas falsos dentro del pueblo de Dios. Allá usted a quien cree. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora viene, mire cómo va a ser predicado el evangelio, hermanos. Y este evangelio del reino, el mensaje de los 3 ángeles, será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Saben que la palabra testimonio en el original es martireo o martureo, algo así, se me olvida a mí. Eso significa martirio. Muchos, mire, pronto nos van a nosotros a censurar todos los mensajes que hablen contra el nuevo orden mundial, contra la bestia, contra la imagen de la bestia, contra el reseteo, contra todo esto. Nos van a censurar. Ya ni siquiera por este medio vamos a poder predicar. ¿Cómo vamos a dar el fuerte pregón entonces? Yo antes pensaba que por micrófono abierto, por la televisión, y si vamos a estar clausurados y censurados, hermanos, va a ser por testimonio. Dios va a dar a muchos en el tiempo del fin, va a dar a muchos el don del martirio. Así como el don de lenguas, como el don de profetizar, llegado el momento, Dios tendrá fieles, sellados, unos para ser parte de los 144,000 que van a pasar toda la situación al final, pero van a ser protegidos milagrosamente para no ver la muerte, como fue el caso del Elías del Antiguo Testamento. Pero va a haber un pueblo, va a haber gente, va a haber fieles que van a ofrendar su vida por el Señor. Y eso dice la Biblia, y vamos ahora a confrontarlo con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, hermanos. Es que la Biblia no miente, la Biblia dice todo. 24. Oigan esto. Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. ¿Quiénes son estos? Y vi las almas de los decapitados. Decapitados. Y ustedes me van a decir, pero esto fue en la Edad Media. Sigamos leyendo. Decapitados por el testimonio de Jesús. Acuérdense, los hermanos adventistas que no creen en el espíritu de profecía no serán martirizados, hermanos, no se preocupen, pero van a recibir las plagas y al final en la condenación eterna. Dicen los que creen en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, son adventistas, hermanos. Y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia, ni su imagen. En la época, hermanos, de la Edad Media, no se hablaba de imagen de la bestia. Esto está futuro más que inmediato. No adoraban a la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Esto está en el futuro, no es pasado, hermanos, no es Edad Media. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, juzgando en el cielo. Hermanos queridos, yo siempre me había pensado que los mártires en el tiempo del fin iban a ser muertos, por decirle algo, con una ametralladora, una inyección letal,
cámara de gas, cámara sí, eléctrica y todo eso. Pero, según lo que dice la Biblia, serán desgollados. ¿Cómo murió Juan el Bautista, hermanos? Habrá una representación de la simbología de Juan el Bautista en el tiempo del fin. Yo pensé que iba a morir en forma fusilada o algo así, pero fíjense que desde 1989, un barco de carga de Italia, pasando por el río Mississippi, un gran número de cajas de madera. Una de las cajas se cayó y habían piezas desarmadas de guillotinas. Y no eran guillotinas para papel. Eran más de 600 guillotinas. Le estoy hablando de 1989. No eran para papel, eran para 7 diócesis católicas de Estados Unidos. Esto no es simbólico, hermano. Esto va a ser literal. Estamos viviendo en las fronteras de la eternidad. Ahora, el trabajo se les va a facilitar. Con todo esto de la pandemia, que yo le llamo plandemia, es un plan terrible. En muchos lugares como Australia, Alemania, China, Canadá, se están haciendo grandes campos de concentración. Campos de concentración. Todos aquellos que se oponen al sistema, al nuevo orden mundial, en alguna de sus fases o en alguna de sus formatos, serán llevados a campos de concentración. Y hermanos, muchos van a ser encarcelados, van a ser martirizados. Y esto no es un invento, hermanos. Ahora se sabe que hay muchas más guillotinas en diferentes partes. Ahora, la buena noticia en nuestro momento es que volvieron a vivir. Y les voy a contar algo que encontré en el deseado de todas las gentes. Ustedes busquen sobre el capítulo que tiene que ver con la resurrección de Jesús. En mi deseado de toda la gente, que es rústico, está en la página 729 y 730. Escuchen lo siguiente. Vaya. Juan muere, ofrece su vida por la verdad y por Jesús. Es decapitado. Me imagino, lo enterraron. Ahora escuchen esto. Lo que les voy a leer tiene que ver con la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, cuando Jesús resucita, es tremendo como la sierva de Dios lo plantea. Es un milagro tremendo, hermano, yo quedo conmovida. Pero lo que en este momento quiero hacer resaltar es que cuando Jesús resucitó, resucitaron con él una multitud de gente que estaba muerta y resucitaron cuando Jesús resucitó. Así lo cuenta la hermana White. Oigan esto. Página 729, deseado de toda la gente. A ciertos muertos que salieron con Cristo, dice, y ciertos muertos que salieron con Jesús de la tumba, aparecieron a muchos y declararon que habían resucitado. O sea, cuando Jesús sale de la tumba, llamó a la vida a muchos que estaban muertos. Y estos se presentaron al poblado. Tenía que ser gente conocida, porque si se presenta en mi casa alguien que no conozco, me dice, buenas tardes, señor, mire tal cosa, vaya, es tal cosa. Pero si yo supe que estaba muerto y lo veo vivo, fue impresionante. Declararon que había resucitado Jesús. Fueron comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto
a esos resucitados y oído sus testimonios. En la página 730 dice, al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte, cuando Jesús murió, un gran terremoto, había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos, mire quiénes eran. ¿Será que entre estos estaba Juan el Bautista? Oigan esto. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costo de su vida habían dado testimonio de la verdad. ¿Estaría Juan entre ellos, hermanos? Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Si eran gentes conocidas, yo pienso que entre ellos estaba Juan, porque por lo que se describe aquí. Y saben que Herodes, según cuentan, cada vez que ya no vivió en paz jamás, porque este Herodes pensaba que Juan el Bautista le iba a salir, ¿verdad? Entonces, estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando, Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Sabían ustedes que después de que se ofrecía el Cordero Pascual, al cual Jesús sustituyó con su muerte, la siguiente ceremonia era las primicias, las gavillas mecidas, que eran las primicias de los granos, y a la puesta cuando el sol aparecía en el primer día de la semana, el sacerdote presentaba en el templo la ofrenda de la gavilla mecida, mecía los primeros granos. Eso representaba la resurrección. Jesús es la primicia de las primicias. Pero él, cuando subió a lo alto, dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad. Todos estos resucitados no se quedaron en la tierra, fueron y ascendieron con él. Eso es lo que dice la hermana White. Entonces, entre ellos, yo pienso, por esto que acabo de leer, que Juan el Bautista, que había dado su vida por la verdad, había resucitado, y que le hemos de ver en el cielo cuando estemos con Jesús en gloria. Bueno, el primer Elías representa a aquellos Elías del tiempo del fin que van a ser sellados para desafiar a la bestia a su imagen, pero serán protegidas sus vidas hasta el final. Entre nuestro mensaje se conoce como los 144,000. El segundo Elías será sellado ahora para ofrecer sus vidas por Jesús, y su sangre será semilla que germinará para salvación de otros. Por eso estos mártires son antes del tiempo del fin de la gracia. Ahora, promesas. Dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. En el libro de Maranata, hermanos, en la página 197, no temas en nada lo que vas a padecer. Cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una de las dos banderas. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa, el fuerte pregón, en la batalla antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades
y los pueblos para salvar sus vidas, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Para ellos, dice, yo soy la resurrección y la vida. Cristo restaurará la vida que ha sido quitada, pues Él es el dador de la vida. Queridos hermanos, el próximo tema, de repente lo vamos todo esto lo vamos a retomar para el Elías del tiempo del fin. Pero yo quiero decirles que el Señor Jesús está preparando un pueblo que no temerá a la muerte. El pueblo verdadero del Señor. Si ahora nos duele dejar las pinturas, las joyas, las modas, la música y cuanto hay en el mundo y sentimos dolor, hermanos, los que verdaderamente amen a Jesús estarán dispuestos a dar su vida como lo hicieron en toda la historia desde el justo Abel. Y saben ustedes, hermanos, que el don del martirio es un don del Espíritu Santo. En este momento el don del martirio no hay porque no hay la necesidad, pero llegada la necesidad, yo siempre me pregunté cómo aquellos allá en la Edad Media que eran quemados por las llamas en la hoguera y cantaban hasta que las voces se apagaban por el fuego. Cantaban y no tenían miedo. Es porque Dios va a dar ese don. No va a haber dolor, no va a haber miedo. Es un don. Muchos de nosotros en este momento posiblemente seremos llamados al descanso antes. ¿Seremos sellados para ir al descanso? ¿Seremos sellados para ser mártires? ¿O seremos sellados para no ver la muerte? De todas maneras, Jesús nos dice, no temáis. Si hacemos de Jesús nuestra fortaleza, lo que Dios decida para nosotros será lo mejor. Confiemos en Él. Jesús es la resurrección y la vida. Y la vida que nos va a dar es la vida eterna. Nos vamos a encontrar con el tercer Elías, tal vez el día siguiente de hoy. Así es que Dios nos bendiga. Hermoso el mensaje de ahora. No temáis. Confiemos en Dios. Oremos. Querido Padre, a través de tu palabra, nos haces ver la realidad frente a nuestros ojos. Lo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso dice tu palabra. Gracias, querido Padre, porque tus promesas son fieles. Y eso lo han comprobado Juan el Bautista dando su vida, en toda la historia de la humanidad, desde Abel que dio su vida. Tú siempre tuviste un pueblo valiente que dependió de tus promesas. Está llegando el momento, Señor, en que pronto seremos probados al máximo. Y en este momento, Padre bendito, no sé con los que están oyendo este mensaje, pero quisiera hablar en nombre de ellos. Queremos entregar nuestras vidas a ti, para que las uses para reflejar tu carácter y para cumplir esa misión y predicar lo que tenemos que predicar sin temor a las consecuencias. Aquí estamos. Solamente tú nos puedes capacitar. Solos no podemos. Y Señor, ya sea que tú nos mandes al descanso, ya sea que tú nos prepares para el martirio, ya sea que tú nos prepares para hacer de los 144,000, lo que queremos es ver tu rostro. Queremos estar contigo por la eternidad. Concédenos ese privilegio. No porque lo merecemos, nada merecemos. Pero lo único que merecemos es tu amor, Señor. Ese amor que has estado dispuesto a darnos.
Lo único que podemos hacer es pedir que tus méritos cubran la desnudez de nuestro pecado, nos salven, nos perdone y nos capacite para vivir vidas de acuerdo a tu santa ley. Ayúdanos a reflejar el carácter tuyo en nuestras vidas. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, nuevamente, si usted cree que estos mensajes pueden ayudar y fortalecer a otros, por favor, dele like, compártalos, suscríbase al canal para que todos los videos le puedan estar apareciendo en su YouTube. Que Dios les bendiga grandemente.